La clave es la fe. Escucha muy bien. La clave es la fe. La certeza y la convicción en este amor que no pasará. El virus pasará. La pandemia pasará. Pero el amor de Dios por nosotros nunca pasará. El amor de Dios por ti nunca pasará. Siempre permanecerá. Dice Isaías 54:10, ¿no? Los montes se correrán, las colinas se moverán, pero mi amor de ti, por ti, nunca pasará. Es inconmovible. Es eterno. La clave es la fe. La clave para vencer es la fe. Y yo quisiera que si tienes tu Biblia ahí en casa, ahí donde te encuentras, busques la primera carta de San Juan en el capítulo 5, versículo 4. Primera carta de San Juan en el capítulo 5, versículo 4 nos dice lo siguiente: pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Fíjense qué palabras de San Juan. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos han nacido de Dios? Hemos nacido de Dios en el solo hecho de existir, de tener vida. Hemos nacido de Dios aún más en el sacramento del bautismo. Hemos nacido de Dios aún más en la experiencia de encuentro personal con Dios Padre, con Jesucristo vivo, con el poder del Espíritu Santo, en la experiencia que llamamos en la renovación carismática bautismo en el Espíritu Santo, nacer de nuevo. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos de ustedes han nacido de Dios? Escribe ahí en los comentarios de la transmisión, en la página, en Facebook, escríbelo desde tu corazón. Yo he nacido de Dios, soy hijo de Dios, he nacido de Dios y soy hijo de Dios. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. 1 Juan 5:4. Y afirma aún más, y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Y aquí entra en juego la fe. Y cuando nosotros hablamos de la fe, nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, algo importante, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es certeza y convicción. Pero no certeza y convicción meramente en ideas, no certeza y convicción a un nivel intelectual, conceptual, de ideas, de conceptos. Es certeza y convicción, sobre todo a nivel existencial, vivencial, de la realidad de Dios, en el reino de Dios, del amor de Dios, de lo que Él nos dice en su palabra. Y hay un versículo clave, muy conocido, desde el cual yo quisiera reflexionar sobre ciertas certezas y convicciones que debemos tener en nuestro corazón para vivir esa fe que vence al mundo, que vence y crece y sale adelante. ¿Qué les parece? Vamos a ir a la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 28. Este versículo es muy conocido, Romanos 8, 28. Vamos a ir a este versículo de San Pablo. Yo en esta predicación, en este momento, quisiera reflexionar solamente desde ese versículo. Romanos 8, 28.
Y nos dice San Pablo, Romanos 8:28. Nos dice el apóstol: por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Romanos 8:28. Este versículo quizás lo has escuchado antes. Es un versículo muy conocido, ¿no? Y algunos suelen decir a un hermano que está en problemas, a alguien que está en dificultad: oye, recuerda, Dios dispone todas las cosas para bien. Romanos 8:28. Este versículo es poderoso. Y desde aquí, y quisiera ver con ustedes, jóvenes, hermanos y hermanas que están acá conectados, claves importantes. ¿Cuál es esa fe que vence? Ciertas certezas y convicciones que debemos tener en nuestro corazón para salir adelante, para vencer, para llegar a la otra orilla. Romanos 8:28, repito, dice San Pablo: por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Vamos a ver, empecemos por lo siguiente. Dice San Pablo: por lo demás sabemos. Empecemos solo con esta frase. Vamos a desgranar este versículo. Yo quisiera, desde este versículo vamos a ver de manera muy concreta, muy práctica, cuatro certezas y convicciones que debemos tener en nuestro corazón para vencer. Empieza San Pablo diciendo: por lo demás, es decir, por encima de todo, sabemos, y me llama la atención esta palabra, sabemos. Ese sabemos es sin ninguna duda, no tenemos duda. Ese sabemos es, tenemos certeza y convicción. Por lo demás, sabemos, sin ninguna duda, con toda certeza y convicción. Por lo demás, sabemos, dice San Pablo, Romanos 8:28. Y me llama la atención esto. Pablo no dice sentimos, sino que va más allá y nos indica cuál es la fe que vence. Esa fe fuerte, esa fe madura. Es una fe que es certeza y convicción más que emoción y sentimiento. Y como ya les he dicho anteriormente, no certeza y convicción a nivel intelectual, a nivel de ideas, a nivel de conceptos, sino certeza y convicción vivencial, existencial, que brota desde una experiencia. Por lo demás, sabemos. Y aquí San Pablo, en este versículo, nos dice cuatro cosas importantes que debemos saber, de las cuales debemos tener certeza y convicción, de las cuales no debemos dudar. ¿Cuáles son esas cuatro cosas? Sigue diciendo: por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de los que han sido llamados según su designio. Esas cuatro claridades, a manera como de cerrar este retiro, que nos sirvan para seguir caminando, para seguir adelante, para seguir viviendo realmente en nuestra cotidianidad, en lo ordinario y lo natural de cada día, lo sobrenatural, lo extraordinario de Dios. Cuatro cosas. ¿Están conmigo? Número 1, dice San Pablo: por lo demás sabemos, número 1, que en todas las cosas, detengámonos aquí un momento, que en todas las cosas, y me llama la atención esta expresión, que en todas las cosas, y es que
La palabra de Dios dice en Hechos 17:28 que en Dios nos movemos, vivimos y existimos. Él está en todas las cosas. A Él le interesan todas tus cosas. A Él le interesan todas tus cosas, tu vida, no una parte, no una fracción, no un segmento, no una dimensión. A Dios le interesan todas tus cosas, todo lo que eres, todo lo que vives y lo que has vivido. A Dios le interesa todas tus cosas. En todas las cosas. A Dios le interesa, repito, todo lo que eres, todo lo que has vivido, todo lo que vives. A Dios le interesan todas tus cosas. La fe no es un área de la vida. La fe es Dios en toda área de mi vida. Con frecuencia se ha hablado estos últimos años a los jóvenes y en muchos lugares de la renovación de la importancia, ¿no?, de esta dimensión integral de nuestra fe, de la salvación. Y con frecuencia recuerdo que estando por allá en Tabasco en una ocasión, decía a los jóvenes o en algún encuentro, podemos estar en la iglesia de lunes a domingo, encuentros, retiros, congresos, ahora aún más a nivel virtual, conectados en encuentros, en congresos, en predicaciones, en retiros, lunes a domingo, pero nuestra vida académica, nuestra vida familiar, nuestra vida afectiva, nuestra vida, en nuestra sexualidad, de noviazgo, de matrimonio, de padre, de hijo, nuestra vida social, nuestra vida de amistades, recreativa, física, hecha un desastre, desintegrada. Y es importante entender que a Dios le interesan todas tus cosas. A Dios le interesan todas mis cosas. Y las dimensiones totales de la vida. En la renovación carismática católica hablamos de la vida en el Espíritu. ¿Sí? Bueno, ¿y qué es la vida en el Espíritu? Solamente démosle vuelta a la frase, a la expresión. La vida en el Espíritu, pues es el Espíritu en la vida. El Espíritu en la vida familiar, en la vida académica, en la vida laboral, en la vida afectiva, en la vida social, en la vida total, renovándote, guiándote, conduciéndote, levantándote, asistiéndote, confortándote, iluminándote. Eso es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es el Espíritu en la vida. Por lo demás sabemos que en todas las cosas, a Dios le interesan todas tus cosas, toda tu vida, todo lo que tú eres, todo lo que has vivido, todo lo que estás viviendo hoy. A Dios le interesan todas tus cosas, todas mis cosas, incluyendo incluso mis pecados, esas situaciones con las cuales lucho y hay batalla. Incluso mis debilidades. A Dios le interesan todas tus cosas, todas nuestras cosas, incluso aquellas de las cuales quizás nos avergonzamos. Nos avergüenzan, pero Dios no se avergüenza de ti. Dios no se avergüenza de mí. Dios no se avergüenza de nosotros. Dios te conoce y te ama totalmente, en todas las cosas. Él no quiere algo de ti. Él te quiere a ti para Él. Él es aquel que todo se ha dado a nosotros, que todo totalmente se da a ti. Todas las cosas.
Es la primera certeza y convicción que tenemos que tener en el corazón, dice San Pablo en este versículo. En todas las cosas. A Dios le interesa toda tu vida, toda tu historia, todo lo que eres, todo lo que has vivido. A mí me encanta un numeral acá en la exhortación, amados jóvenes, en la exhortación Cristo vive. No sé si la han escuchado, si la han podido conocer. La exhortación Cristo vive, pues es esta exhortación apostólica postsinodal, después del sínodo en la iglesia para los jóvenes, esta exhortación para los jóvenes del Papa Francisco, bellísima, para los jóvenes cronológicamente hablando y para los jóvenes de corazón, de juventud acumulada. Y el Papa Francisco en el numeral 252 escucha muy bien, vean qué hermoso lo que nos dice, esta verdad sanadora, poderosa, escúchala. Porque la vida que Jesús nos regala es una historia de amor. Una historia de vida que quiere mezclarse con la nuestra y echar raíces en la tierra de cada uno. Esa vida no es una salvación colgada en la nube esperando ser descargada, ni una aplicación nueva a descubrir o un ejercicio mental fruto de técnicas de autosuperación. Tampoco la vida que Dios nos ofrece es un tutorial con el cual aprender la última novedad. La salvación que nos regala Dios es una invitación a formar parte de una historia de amor que se entreteje con nuestras historias, que vive y quiere nacer entre nosotros para que demos fruto allí donde estemos, como estemos y con quien estemos. Allí viene el Señor a plantar y a plantarse. Y aquí el Papa Francisco dice algo hermoso de todo esto que les he dicho. Dice el Papa Francisco que Jesús quiere mezclarse con nuestra historia y echar raíces en la tierra de cada uno. Él viene a mezclarse con nuestra historia. Ese es Jesús. El mismo de ayer, de hoy y de siempre, como dice Hebreos 13:8, el Señor de la historia que quiere, que viene a mezclarse con tu historia para hacerla nueva totalmente, que quiere mezclarse con tu historia total, con todo lo que has vivido, pecados, fracasos, errores, heridas, golpes, desilusiones. Jesús quiere mezclarse con tu historia. Qué hermoso esto, ¿no? A Él le interesan todas tus cosas. A veces tenemos como una visión parcial de la salvación y decimos, Jesús murió y resucitó por nuestros pecados. Y sí, ciertamente, Él murió, resucitó por todo lo que eres, por tus pecados. Sí, para salvarte, por tus sueños, por tus anhelos, por tus metas, para darte propósito, para darte vida, para mezclarse con tu historia. Él quiere entrar en todas las cosas de tu vida para hacerlas nuevas. Primer certeza, a Dios le interesan todas tus cosas. Dice San Pablo, sabemos, Romanos 8:28, que en todas las cosas, uno, a Dios le interesan todas tus cosas. Pero aquí viene lo número 2, lo siguiente, que es importante. Este versículo presenta como un hilo conductor. Lo siguiente es clave. Por lo demás sabemos que en todas las cosas, número 2, interviene Dios. Y aquí viene la segunda clave. Interviene Dios. En algunas versiones dice, por lo demás sabemos que Dios dispone todas las cosas. Que Dios interviene, dice la versión de Jerusalén. Que Dios dispone, dice algunas otras versiones. Viene significando lo mismo. Por lo demás sabemos que en todas las cosas, uno, a Dios le interesan todas tus cosas. Número 2, interviene Dios. Intervenir, dice el diccionario, significa participar o actuar en un suceso.
Y la otra palabra que generalmente escucharán, leerán en sus Biblias, por lo demás, Dios dispone, de disponer, que significa, según el diccionario, valerse de algo o de alguien. Dios es aquel que interviene, que dispone. Es decir, que Él se vale o quiere valerse muchas veces hasta de las situaciones adversas que Él no quiere, que Él no las envía, pero Él es aquel que interviene, que dispone, que se vale, que quiere valerse para manifestar su amor, su bondad, su fidelidad, su misericordia. Sabemos, Dios es amor, dice 1 Juan 4:8. Y el amor, en una de sus definiciones esenciales, es la opción libre desde el corazón. Pues de entregarse, de donarse, de comprometerse. En el amor entra esta palabra, libertad. El amor no violenta la libertad. Dios es amor. Y por eso nos dice Deuteronomio, en la palabra de Dios, Deuteronomio en el capítulo 30, versículo 15, para mencionar un versículo, por eso nos dice la palabra, nos dice el Señor: yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la felicidad, la infelicidad, tú eliges, tú decides. En ti hay una libertad, como decía San Agustín de Hipona: el Dios que te creó sin tu permiso no te salva sin tu permiso. Y fíjense como dice San Pablo: por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios, dispone Dios. Me gusta más la palabra interviene Dios. No dice se impone Dios, no. Obliga a Dios, no. Interviene. Dios no se impone, Dios no obliga, Dios propone, Dios invita, Dios interviene, Dios dispone, si tú se lo permites, si nosotros se lo permitimos. Dios quiere el bien. Dios quiere nuestro bien y nuestra felicidad y nuestra plenitud, nuestra dicha. Dice San Pablo en 1 Timoteo 2:4, Dios quiere, nos habla de ese querer de Dios por excelencia. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad de su amor. Él quiere nuestro bien. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, nos ha dicho Jesús. Yo sé los planes que tengo para ustedes, en Jeremías 29, planes, proyectos de vida, de esperanza, de paz. Como decía el padre Raniero Cantalamessa en su homilía el Viernes Santo de esta Semana Santa 2020, junto al Papa Francisco, decía el padre Raniero Cantalamessa: Dios está a nuestro favor, no del virus, no de esta pandemia. Hay muchas situaciones difíciles, dolorosas, que suceden no porque Dios las quiera, sino porque son resultado pues de la mano del hombre. Dios no nos ha enviado este virus, Dios no nos ha enviado esta pandemia, ¿no? Yo sé que eso no pasa ahí en la parroquia San Lázaro y en Tabasco, pero hay gente que le encanta estar hablando de que Dios nos envía esta pandemia, es un castigo de Dios. No. Aquí está la mano del hombre, el abuso de la libertad por parte del hombre, las consecuencias del abuso de los recursos y el daño a la tierra, a la ecología, en fin. Hay muchos males, situaciones difíciles, dolorosas, que suceden en la vida no porque Dios las ha querido, sino que, repito, son resultado de nuestras propias decisiones, acciones o consecuencia de decisiones y acciones de otros que están a nuestro alrededor y que han tenido que ver en nuestra vida, en nuestra historia. Pero Dios es aquel que quiere nuestro bien.
Por eso dice San Pablo, sabemos que en todas las cosas sí interviene Dios. Aquí la clave número 2 es dejar intervenir a Dios. A Dios le interesan todas tus cosas, uno. Pero número 2, debes dejarlo intervenir. Debes dejarlo entrar. Jesús en el Evangelio es aquel que pregunta. Cuando uno lee el Evangelio, uno descubre que cuando Jesús sana, que cuando Jesús quiere intervenir en la vida de alguien para su bien, para su salvación, para sanarlo, para liberarlo, Jesús muchas veces pregunta. Viene a mi mente, a mi corazón, aquel texto del capítulo 5 de Juan, en el versículo 6, cuando Jesús llega a aquel lugar llamado el estanque de Betesda, y hay un hombre que tenía 38 años de estar enfermo, ahí postrado. Jesús se acerca y dice el capítulo 5 de Juan, versículo 6, le pregunta a este hombre que tiene toda la vida de estar postrado, que tiene mucho tiempo de estar en este lugar donde creían que un ángel venía y movía las aguas y el primero que caía a las aguas se sanaba. Es decir, parece que era evidente que este hombre estaba ahí porque quería sanarse, pero Jesús llega y le pregunta a Juan 5, 6, ¿quieres curarte? Él es aquel que pregunta, ¿quieres curarte? O como aquel ciego llamado Bartimeo que vivía en las afueras de Jericó, y cuando Jesús pasó delante de él no quiso dejar que el paso del Señor pasara de largo y comenzó a clamar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, con tanta insistencia, a pesar de que muchos le querían callar, que su clamor detuvo la marcha de Jesús. Jesús detuvo el paso y dijo, llámenlo, tráiganlo, y cuando estuvo frente a este ciego llamado Bartimeo le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Marcos 10, 51. Jesús es aquel que pregunta. También recuerdo Mateo 9, 28, que nos habla también de dos ciegos que se pusieron tras de Jesús. Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Y cuando estuvieron frente a Jesús, Mateo 9, 28, Jesús les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Jesús es aquel que pregunta, ¿quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Crees que puedo hacerlo? Hay que dejarlo intervenir. Algo así hermoso dice el Papa Francisco en esta exhortación llamada Alégrense y regocíjense sobre la santidad en el mundo actual. Gaudete exultate, alégrense y regocíjense. Y me encanta cómo lo dice aquí el Papa Francisco en el numeral 15. Oigan, jóvenes, dice el Papa Francisco, deja que todo esté abierto a Dios y opta por Él cada día. Elige a Dios una y otra vez. Dice el Papa Francisco acá, me quedo solo en esa frase, deja que todo esté abierto a Dios. Opta por Él cada día. Elige a Dios una y otra vez. Dios interviene. La clave es dejarlo intervenir. Dejarlo intervenir. Dejarlo todo abierto a Él. Amén. Ahí donde estás, escribe en los comentarios, interviene Dios en mi vida. Pídele a Dios. En este momento, dile Dios, dejo todas mis cosas, toda mi historia abierta a ti. Interviene. Entra. Por lo demás sabemos que en todas las cosas, 1, interviene Dios, 2, para bien. Número 3, para bien. Dios es el sumo bien. Dios es la bondad misma. Él es aquel que interviene para bien. Oye muy bien esto. Para bien, ya lo he dicho anteriormente, Dios quiere nuestro bien siempre. Quiere y puede bendecirnos.
Él es aquel que se especializa en transformar vicios en virtudes. Él es aquel que se especializa en transformar heridas en la vida, en el corazón, en el alma, en fuentes de vida. Él es aquel que se especializa en transformar errores o aparentes fracasos en escuelas de triunfo. Él es aquel que se especializa, Dios, en transformar pecados para quien se abre a su perdón y su misericordia en fuentes de gracia y de santidad, como dice Pablo en Romanos 5:20, y donde abundó el pecado, Él hace sobreabundar su gracia. Él es aquel que se especializa en transformar traumas, golpes en la vida, enfermedad, en sanación, en libertad, en ministerios, en carismas, en llamados, en vocaciones. Dios es aquel que le da sentido y propósito a todo. ¿Me escuchaste bien? Dios es aquel que le da sentido y propósito a todo. Ante experiencias difíciles, dolorosas en la vida, de adversidad, es muy normal, muy humano muchas veces preguntarse ¿por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué? Pero Jesús es aquel que cambia el por qué en para qué. A todo le da propósito. Y recuerda el capítulo 9 de San Juan, cuando Jesús y sus discípulos se encuentran cerca de aquel lugar llamado Siloé con un ciego de nacimiento. Y los discípulos le dicen a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres, para que éste naciera ciego? Pues creían normal en el contexto judío, creer que una enfermedad era consecuencia de un pecado propio o de un pecado de los padres. Y Jesús dice, ni pecó él ni sus padres. Esto es para que se manifieste la gloria de Dios. Jesús es aquel que cambia el por qué en para qué. ¿Quieres que les ponga otro ejemplo? Bueno, ahí mismo en San Juan, en el capítulo 11, en este acontecimiento de la resurrección de su amigo Lázaro, ¿recuerdan? Llegan y le dicen a Jesús, San Juan capítulo 11, versículo 3, Jesús, el que tú amas, está enfermo, Lázaro. Y entonces Jesús les dice seguidamente, versículo 4, esta enfermedad no es para muerte. Esto es para que se manifieste la gloria de mi Padre. Y Jesús es aquel que cambia el por qué en el para qué. Es decir, Él le da sentido y propósito a todas las cosas. Él interviene para bien. Esa es la tercera certeza, para bien. Él siempre quiere nuestro bien. Número 4. De los que le aman, de los que han sido llamados según su designio. Recapitulemos un poco lo que hemos hablado desde Romanos 8:28. Nos dice San Pablo, por lo demás sabemos. ¿Qué sabemos? Que en todas las cosas, a Dios le interesa toda tu historia, todas tus cosas. Interviene Dios, Él es aquel que quiere intervenir en tu vida. Debes dejarlo intervenir cada día, siempre, dejarlo todo abierto a Él. 3, para bien. Él es aquel que quiere tu bien y que se especializa en sacar bienes de aparentes males. Ya les he dicho, de transformar vicios en virtudes, adversidades en oportunidades. Él es aquel que interviene siempre si lo dejamos para nuestro bien. Él sabe más de levantadas que de caídas.
de salvación que de condenación, de nuevas oportunidades, caminos y puertas. Ese es Dios. Para bien. 4. ¿Quiénes saben esto? ¿Quiénes tienen esta certeza y convicción? Bueno, así termina San Pablo. De los que le aman, de los que han sido llamados y elegidos. Y aquí llegamos a un punto determinante, hermanos y hermanas, central, alrededor del cual todo debe girar. Y cuando todo gira alrededor de este punto, todo lo demás ocupa el lugar que le corresponde, porque es hacer a Dios y su querer el centro de la vida. ¿Quiénes saben que en todas las cosas interviene Dios para bien? ¿Quiénes? Pues, ¿quiénes aman a Dios? ¿Quiénes lo aman? Quienes por Él han sido llamados, elegidos y viven el ser llamado, elegido, el ser hijo de Dios. ¿Quiénes saben? Repito, ¿quiénes saben? ¿Quiénes tienen esta certeza y convicción en el corazón? Certeza y convicción existencial, vivencial. ¿Quiénes saben que en todas las cosas interviene Dios para bien? Pues, ¿quiénes aman a Dios? Quienes lo aman. La clave es amar a Dios. Y hagámonos esta pregunta. ¿Qué es amar a Dios? Y si uno hace esta pregunta en muchos lugares de la iglesia, en muchos ambientes eclesiales, pues la gente va a decir, amar a Dios es hacer la voluntad de Dios, amar a Dios es cumplir sus mandamientos, amar a Dios es cumplir los mandamientos de la iglesia, amar a Dios tiene que ver con compromiso, amar a Dios tiene que ver con hacer esto y lo otro y aquello. Y pues sí, es cierto. Pero amar a Dios, escucha muy bien, todo eso es importante. Pero amar a Dios surge de una experiencia fundante, de una experiencia fundamental. Amar a Dios no es hacer cosas por Él. Amar a Dios no es cumplir una serie de reglas y normas. Amar a Dios no es resultado de una fórmula. Amar a Dios es más que cumplir los mandamientos o ciertos preceptos. Y aclaro, todo esto es importante. Pero todo esto es algo vacío si realmente no hay primero una experiencia de dejarse amar por Dios. Como decía el padre Raniero Cantalamessa el 8 de junio en la apertura de Caris allá en Roma, el cristianismo, nuestra fe cristiana dice a los hombres no tanto lo que deben hacer para salvarse, sino ante todo y primero lo que Dios ha hecho para salvarnos. Por eso, no es que el deber no es importante, el compromiso, los mandamientos, claro que sí es importante, pero decía el padre Raniero Cantalamessa, lo primero es el don, lo primero es la gracia, el deber, los mandamientos, desde el don, desde la gracia, son vida, son libertad, no son carga, no son pesados, pero el deber, el mandamiento, los preceptos, sin la experiencia del don, de la gracia, de dejarse amar por Dios, de sentirse su hijo, se vuelven una carga, un legalismo, una hipocresía, un vacío. Por eso entonces, ¿qué es amar a Dios? Primero que nada, dejarse amar por Él. Amar a Dios es dejarse amar por Él. Esto no es idea mía. Esto lo dice la palabra en 1 Juan 4:19. En esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. Suya es la iniciativa. Como dice el Papa Francisco, Dios siempre nos primerea. Jesús lo dijo de alguna manera en el mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Fíjense, como yo los he amado, ámense los unos a los otros. Es decir, no serás capaz de amar si no te dejas amar primero por mí. Amar a Dios
es dejarse amar por Él. Es resultado de lo que, más que de lo que hagas por Dios, en primer lugar de lo que dejes a Dios hacer en tu vida. Tu vida es una misión, tu vida es una profecía. Dios quiere decir una palabra al mundo con tu vida, dice el Papa Francisco en el numeral 24 de la exhortación Alégrense y regocíjense. Y responde él, ¿y cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede realizarse esto? Y responde el Papa, déjate amar, déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu Santo, por el amor de Dios. Si ustedes lo quieren verificar, léanlo. Exhortación Alégrense y regocíjense, numeral 24. Y a veces eso nos cuesta. No nos dejamos amar por Dios. Y si me dejo amar por Dios, si me dejo amar por Él, Él se convierte en mi centro, en mi Señor. Es lo que decía San Pablo. Viene a mi mente este versículo de Gálatas 2, 19, 20. Él me amó y se entregó por mí. De manera que la vida que vivo al presente no la vivo en mí mismo, sino en aquel que me amó y se entregó por mí. De modo que ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2, 19, 20. ¿De dónde parte San Pablo? Él me amó, se entregó por mí, de manera que ahora la vida que vivo al presente, la vivo en aquel que me amó y se entregó por mí, como diciendo San Pablo, y ahora lo amo con locura, lo amo apasionadamente, lo amo con ardor, porque me he dejado amar por Él, me amó y se entregó por mí. Amar a Dios es dejarse amar por Él. ¿Quieres amar más a Dios? Déjate amar más por Él. Entregarle todo nuestro ser, rendirnos a Él. Y nunca somos más libres que cuando le pertenecemos totalmente a Él. Amar a Dios. ¿Y quiénes aman a Dios? Quienes se dejan amar por Él. Y dice San Pablo, ahí en Romanos 8:28, termina diciendo, de aquellos que han sido llamados y escogidos según su designio. De aquellos que han sido llamados, escogidos según su designio. Muchos son los llamados, pocos los elegidos, dice Mateo 22:14. ¿Cuántos se sienten elegidos? Más que llamados, elegidos en esta noche. Aquí de las 14 personas que veo conectadas, y quizás si se ha compartido, si hay más personas, a mí me gustaría que escribas en los comentarios si tú te sientes un elegido, un llamado de Dios. Aún más, dice Jesús, Mateo 22:14, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Escribe ahí en los comentarios, soy un elegido de Dios, soy una elegida de Dios. Somos más que llamados, elegidos, hijos de Dios. Eres un elegido, eres una elegida, eres hijo e hija de Dios. Tú estás en los designios de Dios. Tú estás en los planes de Dios. Tú estás en los proyectos de Dios. Por eso estás en esta transmisión. Por eso estás en este momento, en esta transmisión. Y Dios te quiere dar vida, esperanza, sueños. Es tan maravilloso sus planes, sus proyectos. Como dice San Pablo en Efesios 3:20, Él puede hacer todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir, pensar o imaginar, conforme al poder que actúa en nosotros, el Espíritu Santo. Él puede hacer todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir, pensar o imaginar en nuestra vida. De manera que yo te invito a creer esto hoy, a vivir estas certezas y convicciones en tu cotidianidad, en tu día
a día. Esta es la fe que vence. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué les parece? La clave es la fe. He comenzado diciéndoles eso. En este tiempo no podemos dejar que el miedo se corone en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Ni el temor, ni la angustia, ni la desesperación, porque el miedo no nos paraliza y nos impide caminar. La clave es la fe. Dice 1 Juan 5:4, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Y les he dicho, bueno, que la fe es certeza y convicción, no en cuanto a cuestiones intelectuales, de conceptos, de ideas, sino sobre todo certeza y convicción en verdades, sí, existenciales, vivenciales, reales, día a día, de Dios, del reino de Dios, de lo que Él nos dice en su palabra. Y desde Romanos 8:28, hoy la palabra nos invita a tener 4 certezas y convicciones en nuestro corazón. ¿Recuerdan? Terminemos recordándolos. Dice San Pablo en Romanos 8:28, por lo demás, por encima de todo, sabemos, tenemos certeza y convicción, sin ninguna duda. ¿Qué sabemos? ¿De qué tenemos certeza y convicción? ¿De qué no tenemos que tener duda? Sigue diciendo, 1, que en todas las cosas, a Dios le interesan todas tus cosas, toda tu vida, toda tu historia. Él es aquel que se mezcla con tu historia, con toda, totalmente. 2, interviene Dios. Dios es aquel que siempre quiere intervenir día a día en nuestra vida. Debemos dejarlo todo abierto a Él, optar por Él cada día. 3, para nuestro bien. Él es aquel que siempre quiere y puede bendecirnos. Él es aquel que siempre quiere nuestro bien y se especializa en transformar día a día, constantemente, los aparentes males, adversidades, situaciones difíciles en bienes, en bendiciones, en gracia, en santidad. Y 4, de los que aman a Dios, de los que han sido llamados, elegidos según su designio. La cuarta clave es amar a Dios. La cuarta certeza y convicción que debemos tener en nuestro corazón, podríamos decir, somos amados de Dios, somos elegidos. Así que no dudes de esto en tu corazón y serás, escucha muy bien, y serás inconmovible, inquebrantable, y vencerás. Amén. Gracias, Señor. Bendito seas. Gloria a Dios. Te damos gracias por este tiempo de gracia. Jesús, aquí estamos reunidos en tu nombre porque en ti creemos, en tu nombre porque en ti esperamos, en tu nombre, Señor Jesús, porque a ti es a quien buscamos, a quien necesitamos. No hay salvación, no hay libertad, no hay esperanza, no hay vida, sino solamente en ti, Señor Jesús. Por eso aquí estamos, reunidos en tu nombre, Jesús. En tu nombre, en tu nombre. En tu nombre, Jesús, que está sobre todo nombre, en tu nombre en el cual hay libertad, en tu nombre en el cual hay sanación, en tu nombre en el cual hay vida. Jesús, dile Jesús, aquí estoy, en tu nombre, Jesús. Gracias porque aquí estás, porque estás presente. Llena esta transmisión con tu presencia, llena esta transmisión con tu poder, con tu gloria, Jesús, en tu nombre. Cada lugar, cada habitación, cada casa donde se encuentran mis hermanos y hermanas, se llene de tu presencia, de tu gloria, de tu poder, de tu amor, de tu paz, Jesús. Adoramos tu nombre. En tu nombre estamos reunidos. Jesús,
Jesús, Jesús. Alabado seas, alabado seas. En tu nombre estoy aquí, díselo a Jesús. En tu nombre. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi camino, mi verdad, mi vida. Te pertenezco, Jesús, soy tuyo. Jesús, bendito seas. Alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre. Estamos reunidos en tu nombre, Jesús. En tu nombre, en el cual hay poder. Nombre que está sobre todo nombre. Nombre que está sobre todo cuanto tiene nombre en el cielo y en la tierra. Tu nombre está sobre todo. Jesús, bendito seas. Gloria a ti. Santo eres. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor, porque hoy fortaleces nuestra fe. Jesús, reaviva la fe, fortalece la fe, inunda, sopla tu aliento de vida en esta hora, en este momento, en este tiempo en el cual nos reunimos en tu nombre. Aquí estás, estás con nosotros. Bendito seas, Jesús. Santo eres. Y pronuncia el nombre de Jesús ahí donde estás. Dile Jesús, Jesús, Jesús. Y ya su gracia no se ha agotado. Su gracia es sin medida. Su amor es sin límite. Su misericordia es inagotable. Gracia sobre gracia, de su plenitud recibimos todos, gracia sobre gracia. Hasta el último minuto, segundo de cada retiro, de cada encuentro. Óyelo muy bien, hasta el último minuto, hasta el último segundo de cada retiro, de cada encuentro, Jesús sigue derramando gracia sobre gracia. Desde su plenitud, desde la fuente de vida de su corazón, brota un río de agua viva que no se detiene, que fluye, fluye sin parar. Derrama gracia, Jesús, sobre gracia en cada uno de mis hermanos y hermanas. Inunda con tu río de agua viva, Jesús. Toca, sana, libera, sacia, inunda, llena, Jesús, bendito seas. Bendito seas, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso. Dile gracias, Señor, porque tú intervienes en todas las cosas para bien de los que te aman, para bien de los que han sido llamados, para bien de todos los que se dejan amar por ti. Dile gracias, Señor. De esto no tengo duda, de esto tengo certeza y convicción en mi corazón en este momento. Y dile, Señor, interviene en mi vida, interviene en mi historia, interviene en mi familia, interviene en mi hogar, interviene en mi salud, interviene, Señor Jesús, en mi economía, interviene, Jesús, interviene, lo dejo todo abierto a ti. Entra, Jesús, porque sé que tú siempre quieres y puedes bendecirnos. Tú eres aquel que siempre quiere y puede sanarnos. Tú eres aquel que siempre quiere y puede liberarnos. Tú eres aquel que siempre quiere y puede hacer nuevas todas las cosas. Tú eres aquel que siempre quiere y puede perdonarnos, levantarnos, limpiarnos. Jesús, tú eres aquel que siempre quiere mi bien. Dile, Jesús, interviene, interviene, lo dejo todo abierto a ti. Todo queda abierto a ti. Entra aún, Señor, e interviene. Manifiesta tu bondad, tu amor, tu fidelidad, tu bondad.
Bendito seas, Señor Jesús. Inunda con tu amor. Abraza, me dejo amar por ti, me dejo abrazar por ti. Jesús, gracias, gracias. Me has llamado, me has escogido, me has elegido. Bendito seas. Gloria a ti, Señor. Santo eres. Te adoramos a esta hora. Te bendecimos. Jesús, Jesús, Jesús. Todo lo que tú tocas se llena de vida. Todo lo que tú tocas se rejuvenece. Todo lo que tú tocas se restaura. Todo lo que tú tocas se libera. Todo lo que tú tocas se hace nuevo. Jesús toca, sana, libera, restaura, renueva, Señor. Llena de tu paz, de tu libertad, quita toda angustia, toda ansiedad, desesperación. Gracias, Jesús, porque renuevas la fe de muchos de nosotros en este momento, durante este día. Reavivas la fe, fortaleces la fe. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Toca, Jesús, toda dolencia física en este momento, toda enfermedad. Sana, Jesús. Jesús, Jesús. Purifica, limpia los pulmones enfermos, los sistemas respiratorios. Limpia, Jesús. Sopla tu aliento de vida. Sana, toca, Jesús. Toda dolencia física, todo sistema nervioso alterado, Jesús da armonía, equilibrio, sana, Jesús. Toca toda dolencia física del sistema circulatorio, órganos enfermos, Señor, sana. Fluye tu gracia, tu amor en este medio, tu amor y tu poder real. Jesús, bendito seas. Gloria a ti, santo eres. Démosle gracias al Señor. Dale gracias a Él. Dale gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. El amor del Padre en este lugar. La gracia del Señor Jesús en este lugar. La unción, la comunión del Espíritu Santo en este lugar. El amor del Padre ahí donde te encuentras, en tu casa, en tu hogar. La gracia del Señor Jesús en tu casa, en tu hogar. La comunión, la unción del Espíritu Santo en tu casa, en tu hogar, donde te encuentras. El amor del Padre, la gracia del Señor Jesús, la unción del Espíritu Santo es nuestra atmósfera, nuestro ambiente, nos rodea. El amor del Padre en ti, hermano y hermana. La gracia del Señor Jesús en ti. La unción, la comunión, la presencia del Espíritu Santo en ti. Dios con nosotros. Dios contigo y con los tuyos. Y sabemos, tenemos certeza, sin ninguna duda, que Dios interviene en todas las cosas para bien de los que le amamos, de los que hemos sido rescatados, llamados, elegidos, de los que somos hijos de Dios. Así que ánimo, adelante con esta fe que vence. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos y hermanas. Qué gusto haber compartido estos minutos. Saludos a todos. Gracias, Dionisio, por la invitación. Bendiciones a la nueva coordinación de la Renovación Juvenil Parroquia San Lázaro. Bendiciones al sacerdote. Disculpa que se me fue el nombre en este momento, perdón. Ahí en los comentarios me recuerdan el nombre del sacerdote, por favor. Bendiciones al padre, al párroco.
tantos amigos y amigas allá en Tabasco. Personas que quiero, que aprecio muchísimo. Escribe en los comentarios, gloria a Dios. Démosle gloria a Dios. Escribe gloria a Dios. Párroco Luis Enrique. Saludos para el Padre Luis Enrique. Gracias, Padre, también por permitirme compartir hoy a través de este medio en su parroquia, a través de la renovación juvenil. Dios le bendiga. Bendiciones, Emanuel Martínez, Daniela Martínez, Andrés Pérez, Lupita Pintado, Coronel, muchas gracias Lupita, Nancy Luciano, Juan Quirós, Lubia Pérez Hernández, gracias, gracias, Argenis Russo, gracias Andrés, que Dios te bendiga. Bueno, mis hermanos y hermanas, un abrazo, que Dios les bendiga y espero que algún día nos podamos encontrar en persona, en presencia, cuando todo esto pase, ¿qué pasará? Bendiciones, ánimo, adelante. Gracias.